Muy buenos días, compañeros, licenciado Aaron Alvarado. Nosotros somos el grupo 4, con el tema El reformismo al contrarreformismo militar. Los integrantes son Andrea Gabarrete, Ander Vázquez, Kareli Brizo y Sofía Mayén. ¿Qué entendemos por el reformismo al contrarreformismo militar? Generalmente son cambios con el fin de mejorar los sistemas de un país o una sociedad para hacer promoción de políticas. A través de la historia, supliendo las necesidades del pueblo, se crearon nuevos beneficios, siendo estos la Corporación Hondureña del Banano, el 21 de octubre de 1975. Se creó también la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones, beneficios que se han creado a lo largo de los años, beneficios que lastimosamente la mitad de la población hondureña no goza de ellos. A precios bajos, pues en la actualidad ninguna familia le es útil esta ley, debido a los precios altos y la sobreexplotación de trabajo en nuestro país, Honduras. Bueno, les hablaré de unas instituciones que fueron creadas durante el reformismo en Honduras. Dos instituciones básicas dentro del modelo de la industrialización sustitutiva fueron creadas ese mismo año. La Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal, CODEFOR. Esta entidad pretendía nacionalizar, conservar y mejorar la explotación nacional de bosques, y la Corporación Nacional de Inversiones, CONADI 51, cuyo propósito era todas estas políticas estaban contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo elaborado por el Consejo Superior de Planificación Económica, con su PLANE, durante este gobierno. Otra forma de boicot que utilizaron fue el acaparamiento de los productos de consumo popular. Para encarecerlos, por su parte, las compañías bananeras despidieron empleados y destruyeron miles de cajas de banano como medida de presión para no pagar el nuevo impuesto aplicado por el gobierno, como consecuencia de los compromisos adquiridos por Honduras ante la Unión de Países Exportadores de Banano, la UPET, en septiembre de 1974. Caída de López. El 8 de septiembre de 1974, Honduras fue azotada por el huracán Fifi, que dejó pérdidas por el orden de los $300 millones, habiendo destruido el 60% de la capacidad productiva del país, constituyendo la causa del 90% de la deuda externa hondureña. Durante el periodo de la oposición del gobierno de López, aprovecharía esta situación para exigir la reversión de las políticas reformistas a su vez. Los partidos políticos tradicionales comenzaron a exigir el retorno del régimen democrático. Entretanto, dentro de las Fuerzas Armadas operaban importantes cambios y relevos. López Arellano es reemplazado de la jefatura de las Fuerzas Armadas por el general Juan Alberto Melgar Castro y funge en adelante nada más como el jefe de Estado. Finalmente, al inicio de abril de 1975, comienzan a conocer las denuncias del diario norteamericano The Wall Street sobre un supuesto soborno, el cual la administración de López ha sido objeto. Se señala como responsable del soborno a la bancaria United Branch, que buscaba reducir o diferir el pago de impuestos por caja de banano exportada que había aprobado ya la UPET. López formó de inmediato una comisión investigadora de notables para indagar sobre la veracidad de la denuncia. En su informe, la comisión confirmó que el soborno por $2.5 millones existió, que el mismo fue negociado por el ministro de Economía de López, pero que fue imposible confirmar si tal suma había sido depositada en la cuenta bancaria de López en Suiza, dada la negativa de esta firma, el poder que desde Suiza se le pidió para verificar los movimientos de su cuenta en aquel país. El 22 de abril de 1975, las Fuerzas Armadas prometían completar y poner en ejecución el Plan Nacional de Desarrollo
y continuar impulsando el programa de reforma agraria. Prometieron también proteger las conquistas obtenidas por el pueblo hondureño y que habría un régimen de probidad administrativa. Finalmente prometían dar los pasos para restaurar el orden democrático. Es importante referir que hay cierta continuidad en las políticas del modelo de la industrialización sustitutiva. Durante este gobierno se creó la Corporación Hondureña del Banano el 21 de octubre de 1975, que pretendía obtener una creciente participación nacional en la producción de transporte internacional y la comercialización del banano. También fue creada la empresa hondureña de telecomunicaciones Hondutel el 17 de mayo de 1976 con el objeto de poner bajo control estatal el servicio de telefonía y las telecomunicaciones. Igualmente, el gobierno procuró desarrollar un proyecto de industrialización de la madera y crear una gran industria de pulpa y papel en la región central y oriental del país. De acuerdo a Pozas, estas iniciativas, junto a CONADI y Cobana, resultaron fallidas como resultado de la imprevisión, el despilfarro, el saqueo y la corrupción. Pero también en el gobierno de Melgar se observa una serie de acciones que contradicen las políticas reformistas de López. Tales acciones patrocinadas por el poder estatal y militar iban orientadas a reprimir a las organizaciones campesinas y sindicales. Hubo abundancia de conflictos agrarios y laborales, así como respuestas represivas a los mismos. Para 1977, el proceso de reforma agraria puede considerarse estancado, aunque el gobierno desde sus inicios planteó que una de sus metas sería el retorno al orden constitucional. La elaboración de una ley electoral no pudo realizarse. Se rumoraba que lo que Melgar pretendía era constitucionalizarse como presidente por medio del Partido Nacional al estilo López o Carías. Todas estas revelaciones, unidas a luchas internas de poder dentro de las Fuerzas Armadas, propiciaron la renuncia de Melgar el 7 de agosto del año de 1978. El 7 de agosto de 1978, un triunvirato militar encabezado por el general Policarpo Paz García condujo el Estado. Lo más rescatable de este gobierno militar es que viabilizó la transición a un nuevo gobierno civil. El reformismo quedaba sepultado y resurge la intolerancia ideológica y represión a los sectores opositores, particularmente de izquierda. López y del Cid consideraron que con este régimen la corrupción administrativa preparó toda una corriente de opinión popular adversa a las Fuerzas Armadas, a su tradicional aliado en el Partido Nacional. Esta situación fue capitalizada favorablemente para el Partido Liberal en las elecciones de la Asamblea Nacional. En diciembre de 1980, la recién electa Asamblea Nacional nombró como presidente provisional al general Policarpo, siendo un indicador del temor y la subordinación del poder civil al militar. Para el 27 de enero de 1982, en Honduras ya se había empezado un proceso para cambiarse al modelo económico del neoliberalismo. El proyecto reformista, cuyas bases preparó Gálvez y profundizaron Villeda y López, es una de las causas que evitaron en Honduras el desarrollo de una guerra civil. Mientras que en El Salvador, Guatemala y Nicaragua, sus respectivos grupos de poder dominantes, que eran las oligarquías, persistieron en negar espacios de diálogo político a los demás sectores sociales y en disminuir la pobreza y la desigualdad social. En Honduras se intentó realizar un proceso de reforma social, pero este era demasiado débil. En Honduras no existió hasta 1960 un poderoso grupo de terratenientes como en El Salvador y en Guatemala. Esto es debido a la temprana captura del banano por las empresas extranjeras.
En Honduras, el ejército surgió con cierta capacidad arbitral, lo que le permitió inclinarse por el proyecto caudillista o por el proyecto reformista. Los dos gobiernos del general López ilustran perfectamente lo anterior. En El Salvador, Guatemala y Nicaragua, el ejército o Guardia Nacional fue siempre el brazo armado de los grandes cafetaleros, cañeros y algodoneros contra los campesinos sin tierra. A fines de la década de 1970, la revolución en estos tres países fue inevitable. El gobierno reformista de López Arellano declaró poco después del golpe de Estado de 1972 que la reforma agraria sería un quehacer fundamental. Se trató del más serio esfuerzo de desarrollo capitalista en Honduras hasta la fecha, procurando la creación de empresas y cooperativas campesinas. Se procuró el uso eficiente del recurso de tierra, eliminando el latifundio ocioso en consonancia con el principio de función social de la tierra. Igualmente, se procuró un desarrollo industrial encadenado con el sector agrícola, mediante una amplia intervención y expansión del sector público, apoyado también al sector privado con la CONADI. La dialéctica entre los distintos actores políticos a favor y en contra del reformismo derivó en la paulatina derechización de los últimos dos gobiernos militares entre 1975 y 1980.